Bueno, entonces continuamos con nuestra serie que empezó la semana pasada, Jesús vivo entre nosotros. Entonces la semana pasada hablamos algo acerca de cómo Jesús se acerca en medio de la duda. A veces dudamos, a veces tenemos ese sentimiento, pero en medio de esas dudas Jesús también está cerca de cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a conocer cómo Jesús viene también y hace unas preguntas como ¿me amas? Y nos deja a veces en qué pensar. ¿En realidad amamos nosotros a Jesús? ¿En realidad creemos amarlo? Y entonces de esto se va a tratar el sermón del día de hoy. Y vamos a ver qué es lo que pasó después de esa resurrección, donde dice que los discípulos no sabían bien qué hacer. Los discípulos estaban distraídos después de que se enteraron que Jesucristo había muerto y que Jesucristo había resucitado. Entró entre ellos una gran confusión. Habían visto a Jesús resucitado, sí lo habían visto. Se les apareció en el cuarto donde ellos estaban reunidos orando y les dijo: la paz sea con ustedes. Ellos habían visto a Jesús, y no solo una vez, porque en esa ocasión no estaba Tomás. Y en la segunda aparición, cuando estaba Tomás, lo vieron de nuevo. Pero todavía sí estaban confundidos, inseguros, incluso estaban desorientados. Así que Pedro hace lo único que sabe hacer: volver a lo de antes. ¿Se imagina? Ya en ese momento de confiar tanto en Dios y de repente quiere volver a lo mismo. Confusión. ¿Y qué es lo que sabía hacer Pedro? Pescar. Cuando Jesús lo encuentra también en una ocasión pescando, cuando le dice: sígueme. Y después de 3 años que Jesús lo preparó, que le enseñó, que le pudo dar de su amor, después de la resurrección quedó confundido y quiere regresar atrás de nuevo. A veces, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, regresamos a lo que nosotros conocemos. Volvemos a los viejos hábitos, a las viejas rutinas, a las viejas maneras de vivir. Pero Jesús no deja ahí a sus discípulos, no deja ahí a Pedro con esa duda, y tampoco nos va a dejar a nosotros. Porque aunque nosotros intentemos regresar a esa rutina, Jesús nos va a encontrar en esa rutina. Jesús se va a presentar en esa rutina. ¿Para qué? Para que sigamos adelante y no nos quedemos atascados atrás. Para que nuestra vida cambie y no dependamos de lo que únicamente sabemos hacer, sino que para que lo sigamos y sigamos expandiendo el evangelio que Él nos ha enseñado. En el libro de Juan, capítulo 21, versos 2 al 3 dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, conocido como el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: también nosotros vamos contigo. Fueron y entraron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. A veces el deseo de regresar atrás contagia a los demás. Pedro les dijo: me voy a pescar, a regresar atrás. Los discípulos dijeron: nosotros nos vamos contigo. Tenemos que tener cuidado de nuestras decisiones, porque puede contagiar a otros que posiblemente tienen el deseo de seguir adelante, de seguir con la historia que Jesús les ha marcado, de continuar en el lugar que Dios los ha mantenido, y queremos regresar atrás de donde salimos, de donde venimos.
Los discípulos dice que esa noche pescaron toda la noche. Me imagino que estaban súper cansados, pero no atraparon nada. Toda una noche de esfuerzo, toda una noche de desvelo, toda una noche posiblemente sin comer, y no tuvieron resultado. No tuvieron resultado. Es que a veces pensamos que si regresamos atrás a lo que conocemos, la vida nos puede cambiar. Pero en ocasiones no es así. Regresamos atrás y no encontramos resultado. No encontramos otra cosa. Pero entonces al amanecer Jesús aparece en una orilla. Jesús estaba en la orilla de la playa. Y ellos lo miraban a la distancia, pero no conocían quién era, no sabían quién era. Cuando ya estaba amaneciendo, dice el verso 4, cuando estaba amaneciendo Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no dijeron nada porque no se dieron cuenta que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Y les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Ellos echaron la red y eran tantos los pescados que ya no podían sacarla. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaba como a 200 codos de la orilla. Ellos se han cansado, no tenían nada. Pero dice que Jesús en la playa llega y se les acerca y le dice, ¿tienen algo de comer? Y ellos le dicen, no, no tenemos nada. Jesús estaba tratando de sacarlos a ellos de la duda donde habían caído, de por qué regresar atrás. En otras palabras, dice, ¿tiene fruto el regresar atrás? ¿Consiguieron algo con regresar atrás? Y ellos dicen, no hemos logrado nada. Entonces Jesús les dice, echen la red al lado derecho de la barca. Y de repente esa red se llena. Ese momento les abre los ojos a sus discípulos, porque así es Jesús. Se presenta en medio de lo cotidiano de nuestra vida, en medio de lo ordinario de nuestra vida, en medio de nuestra rutina y en medio de nuestro cansancio, cuando entramos en confusión. Tal vez no tenemos palabras para decirle, no tenemos nada, no hemos logrado. Pero Él con su palabra nos dice otra cosa, que nos va a llenar las manos de bendición, que nos va a llenar nuestro corazón de amor, que nos va a llenar todo nuestro ser de algo diferente, que no va a caber en nuestra casa, no va a caber en nuestro cuerpo, porque de esa manera trabaja Jesús. Donde parece que no hay fruto, donde parece que ya no hay nada que hacer, Jesús llega. Tal vez hoy te sientas así, cansado, frustrado, sin resultados, con el deseo de regresar atrás. Pero Jesús sigue acercándose a la orilla de tu vida y te dice, aquí estoy yo. No te preocupes. Estoy a la orilla de tu vida. Jesús nos invita a su mesa y no a traernos juicio. Dice en el verso 9, al descender de la tierra, vieron brasas puestas, un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de pescar. Simón Pedro salió del agua y sacó la red a tierra llena de grandes pescados. Eran 153 y a pesar de esos tantos no se rompió la red. Jesús les dijo, vengan a comer.
Cuando llegaron a tierra, encuentran algo sorprendente. Y había un fuego prendido. Y había un pez asado. Y había un pan preparado. Jesús ya tenía preparado el alimento para los que pasaron toda la noche por haber regresado atrás y que no lograron nada. Él ya tenía preparado su alimento. Jesús nunca nos va a dejar solos. Jesús siempre va a tener algo preparado para nosotros. Hasta el día de hoy no nos ha faltado pan en nuestra mesa. Hasta el día de hoy no nos ha faltado fruto de tanto árbol que hay alrededor. Dios siempre ha sido nuestra provisión. Jesús no comienza dándoles un gran sermón de corrección a sus discípulos. No le dice a Pedro: ¿por qué me negaste, Pedro? ¿Por qué fuiste capaz de negarme 3 veces? Jesús no llegó con ese plan de humillarlo, de corregirlo o decir lo que hiciste estaba malo. Y esa es una verdad del Evangelio. Mucha gente puede llevar años siendo cristiano y siguen acusando y señalando a la gente por sus errores. ¿Cómo es posible que no aprendamos de Jesús? Jesús no lo señaló. Él le dijo: ven, siéntate, comamos. Jesús no viene a corregirte, Él viene a amarte, Él viene a protegerte. Jesús no le dice: tengo otras cosas que reclamarte. Jesús no vino a avergonzarlo tampoco. Sabía que había pasado. Él sabía que iban a pasar las cosas. Incluso Él le dijo: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y así fue. Jesús ya lo sabía. Todos nuestros errores que estamos cometiendo, estamos por cometer, Jesús ya lo sabe. Y continúa amándonos. Continúa perdonándonos. Continúa levantándonos. Porque antes de confrontarte, lo que Jesús quiere es restaurarte. De primero te quiere restaurar. Antes de corregirte, Él quiere acercarse a ti. Él no se acerca de primero corrigiendo, no, Él primero sana la herida. Él de primero sana tu corazón. Después te va a confrontar cuando tu corazón esté sano, para que sepas y entiendas que no hay que volverlo a hacer. Pero de esa manera Él se acerca y reconstruye. Este momento nos recuerda que la gracia viene antes que la restauración visible. La gracia de Jesucristo es amplia, es grande, que mucha gente quiere: no, esta persona no cambia, nunca va a tener la gracia. Así dicen: este no tiene perdón de Dios. Y se olvida que la gracia de Jesucristo es mucho más grande que nuestros errores, que es más grande que los errores de las personas, que es más grande de cualquier cosa. Y su gracia restaura antes que nosotros podamos ver un cambio. Ahí viene el consuelo. Ahí viene el consuelo. Cuando pensamos que alguien que nosotros amamos y queremos no se está portando bien, no está haciendo las cosas como Dios manda, la gracia de Jesucristo ya está trabajando ahí. La gracia de Jesucristo ya está restaurando ese corazón. Pero como nosotros no miramos, no confiamos en esa gracia restauradora, pero hoy va a cambiar nuestra manera de pensar. Porque en esas personas, en estos seres que nosotros amamos, que pensamos que están tan lejos de Dios, Dios está ahí, dándole de su gracia todos los días,
porque de primero lo va a restaurar y después lo va a confrontar. Jesús alimenta a Pedro antes de comenzar a hablar con él. La pregunta que lo cambió todo, cuando ya Pedro se le había quitado su cansancio, donde Pedro ya se había alimentado, donde Pedro ya estaba restaurado y fuerte, viene la pregunta: ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Dice el verso 15: cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos, de todos estos? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió de nuevo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro, entristecido, que le había preguntado por tercera vez, le dijo: Jesús, ¿me quieres? Y Pedro respondió: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. Jesús le dice otra vez: apacienta mis ovejas. Después de comer, Jesús se dirige directamente a Pedro y no le pregunta: Pedro, ¿por qué fallaste? O Pedro, ¿por qué me negaste? Tampoco le digo: Pedro, ¿por qué eres tan débil? A cada rato caes. Le preguntó algo más profundo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué se saca con haberle dicho: ¿por qué eres débil? ¿Por qué me negaste? ¿Por qué fallas? Y esas son las voces que oímos alrededor de nosotros, especialmente, dice en la Biblia, dentro de nuestra casa. Y sin embargo Jesús no cuestiona. Él no viene a corregirle, primero viene y le dice: ¿me amas? ¿Y cuántas veces le preguntó a Pedro? 3 veces. Las mismas 3 veces que Pedro lo negó. Las mismas veces que Jesús volteó a ver a Pedro diciendo: no lo conozco, no sé quién es. Pero Jesús no repite la negación, repite la oportunidad. Jesús tenía una oportunidad. Cada pregunta que le estaba haciendo a Pedro era para restaurarlo. Cada pregunta que le hacía quería escuchar una respuesta para que su corazón fuera sanando. ¿Me amas? Se asustó Pedro. Sí, Señor, yo te quiero. Apacienta mis corderos. Hay una gran diferencia entre corderos y ovejas. Las ovejas están mansitas, los corderos son aquellos escandalosos que andan correteando todavía. Y sin embargo le dice: apacienta mis corderos, o sea, los que están desordenados corriendo por todos lados. Apaciéntalos. Y la segunda vez le dice: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y este se queda asustado. Otra vez. Ya te dije: sí, sí, Señor, te amo, te quiero. Apacienta mis ovejas. Bueno, y también hay un grupo que hay que apacentar: las ovejas. Pero por tercera vez lo confronta y le dice: Pedro, ¿me amas? La cara de Pedro se puso tan triste que viene y dice: Señor, tú lo sabes todo, tú conoces todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. No se trata de poner en contra uno con otro, se trata de apacentar a las ovejas y a los corderos. No ponerlos en contra uno de otro. Eso es amar a Jesús.
No decir, no, yo tengo mi grupito, aquel grupito que se quede allá. ¿Cómo es posible? No hay división. En la iglesia de Jesucristo no hay división. No, apacentémonos, hablemos, platiquemos, aprendamos juntos. Eso es apacentar a las ovejas y a los corderos. Cada pregunta era restaurarlo. Cada respuesta, cada pero era sanidad. Porque el problema principal nunca fue el fracaso de Pedro. El punto central era su amor. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Me amas? Cuando nosotros amamos a Dios, el punto central de nuestra vida cambia todo. Porque ya no miramos con nuestros ojos, miramos a través de los ojos de Dios. Jesús no está buscando perfección, está buscando amor. Está buscando quien lo ame. Porque el que ama a Dios puede amar al prójimo, puede amar a los demás y no puede causar división. Y hoy esa misma pregunta sigue resonando. Jesús no viene y te dice a ti, eres perfecto para que me ayudes en la iglesia. Oh, tú no fallas, tú sí calificas para servir. Tú siempre haces todo bien, eres diferente a los demás. Él no viene haciendo esas preguntas. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Independientemente cómo seamos, Él nos dice, ¿me aman? ¿Me aman ustedes a mí? Él no quiere reprocharnos nada. Él quiere saber cuál es lo que hay en nuestro corazón, porque de lo que hay en nuestro corazón abra la boca. Sí, Señor, te amo, te amamos. Él necesita saber que nosotros tenemos en nuestro corazón lo que Él quiere escuchar. Te amamos, te amo, Jesús. ¿Por qué? Porque el amor verdadero se traduce en misión. ¿Y cuál es nuestra misión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Discipular, enseñar, ser iglesia, crear liderazgo. Eso es misión. Cada vez que Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo, Jesús responde, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. El amor a Jesús no es solo un sentimiento, el amor a Jesús es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Amar a Cristo significa cuidar lo que Él ama. Y Jesús nos ama a todos, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta? Él nos seleccionó. Y yo solo voy a amar a los que sí son salvos, no a los pecadores, no. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor. Eso es lo que Él pregunta, ¿me amas? Porque quiere que seamos como Él. Amar a Cristo significa cuidar el alma de los demás, servir a los demás, alimentar a los necesitados, acompañar a los débiles. El amor se convierte en acción. Acción. No se trata solo de decir te amo, sino de vivir como alguien que ama a los demás, sirviendo, no perdiendo oportunidad, porque oportunidades tenemos en cualquier lado de servir. Y sin embargo, a veces nos hacemos de la vista ciega. No miramos. Y después de cuando uno comienza a amar a Jesucristo y comienza a servir y comienza a dar el amor de uno para todos, no importando quién sea, si lo conoces o no lo conoces, se vuelve un hábito en tu vida. Se vuelve tu ADN, comienzas a hacer las cosas sin pensarlo. Y cuando te das cuenta, ya estás ayudando a alguien que ni siquiera conoces. Estás ayudando a alguien que tal vez ni te dices cuenta y de repente te dicen,
Mira, estabas ayudando a esta persona y veniste a hacer otra cosa. ¿A cuánto le ha pasado eso? La última vez me pasó a mí, que me recuerdo, cuando fui a dejar a mi papá al aeropuerto. Iban ustedes, ibas tú también. Y yo pues con la pena de mi papá ya tenía las maletas, mi esposa, y ya fui a ayudar a mi esposa. Estaba cerrado el aeropuerto porque todavía no había empezado a checar los boletos, porque llegamos como a las 2, 3 de la mañana. Y nomás encendieron las computadoras, fui a sacar los boletos para mi esposa, las cuentas de las maletas, y al ratillo tenía una cola de gente atrás. Ayúdeme, ayúdeme. Y yo me puse ahí a ayudarle a medio mundo. Y sin embargo, pues no me daba cuenta lo que estaba haciendo, pero me dijo mi hermana Cande, me dijo mi hermano allá también que está atrás, pastor, usted en todos lados es igual. Y yo dije, es el amor de Cristo, no soy yo. Si uno no aprende a amar al Señor, no tiene ese deseo de ayudar, no tiene ese deseo de servir. Pero el amor de Cristo en uno lo hace hacer cosas que uno ni cuenta se da, pero son el resultado de dar frutos que solo Cristo puede dar. No es uno, es Cristo en uno. Es Cristo en uno. Y qué bonito el saber y sentirse uno usado por Dios. Qué bonito es saber uno que en realidad uno tiene el deseo de hacer las cosas y sin dudarla, hacerlo, porque cuando lo haces con uno de esos pequeñitos, es como que si lo hicieras conmigo, digo Jesús. El servir a Jesús es algo impresionante. Dice en la Biblia, dice, porque me viste sediento y me diste de beber. Me viste con hambre y me alimentaste. Me viste enfermo y me visitaste. Me viste en la cárcel y estuviste conmigo. Y dice, y tú dirás, ¿y cuándo yo hice eso? Cuando lo hiciste con uno de aquellos mis pequeñitos, lo hiciste conmigo. Cuando lo hacemos para una persona, estamos haciendo las cosas para Jesús. Porque Él lo dijo, cuando lo haces por cada uno de ellos, es como que si lo hicieras conmigo. Hay tantas maneras de uno de visitar a Jesús. Hay tantas maneras de uno de decirle a Jesús, te amo, te amo. Porque cuando lo hacemos con todos los demás, lo hacemos directamente con Él y Él se siente amado. Jesús restaura, pero también nos llama a seguirlo. Nos llama a que estemos con Él, que trabajemos con Él. En el verso 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te vestías e ibas donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará donde no quieras. Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Hay algo bien profundo ahí. Hay algo bien profundo ahí. Cuando eras joven, dice, tú te vestías, ibas donde tú quisieras. Pero ya cuando seas viejo, alguien te va a tener que vestir y tienes que levantar las manos y te vistan y te vayan a llevar al lugar donde tú no quieres ir. Yo imagino las personas adultas y a uno de hijos los lleva donde ellos no quieren ir. Ellos ya no se sienten a gusto en un lugar. También me pasó a mí con mi mamá. Yo la tenía en mi casa y ella, no, yo quiero irme a mi casa, yo quiero irme a Guatemala. Yo me quiero regresar, me quiero morir en mi casa. Tuvo la bendición de mandarla a mi casa también. Mi papá pasó lo mismo, yo me quiero ir. Y nosotros el plan que se fuera a la casa con mi hermana, pero mis otras hermanas se lo llevaron a la casa de mi sobrino donde él no quería estar. Y ahí es donde yo me recordaba cuando leía esta escritura y cuando estaba haciendo el sermón. Mi papá. La escritura dice la verdad. Vamos a llegar a viejos y nos van a llevar otros donde nosotros no queremos estar. Pero lo escondido de esto es lo siguiente. Jesús le dijo,
para dar a entender con qué muerte glorificaríamos a Dios. Imagínense, glorificar a Dios llegando a esa edad, pero sirviéndole a Dios. Es glorificar a Dios, sirviendo, llegando hasta los últimos momentos de su vida. Y me venía a la mente otra vez mi papá, parado dando boletines, sirviéndole al Señor. Y digo, de eso se trata, de eso es lo que decía ahí. ¿Cómo nosotros vamos a servir a Dios? ¿Cómo lo vamos a decir? Amarlo a Él, sirviéndole hasta nuestro último aliento, aunque nos lleven donde nosotros no queramos estar. Pero hay que continuar sirviendo a los demás, porque con eso servimos a Dios y con eso nos damos cuenta que amamos a Dios. Y ya cuando Pedro entendió todo eso, que no era un reclamo lo que Jesús le estaba diciendo, lo estaba preparando que iba a hacer. Vas a apacentar mis corderos, vas a apacentar mis ovejas. Y después le dice, ¿con qué muerte me vas a glorificar, Pedro? Y Pedro le sirvió hasta el último aliento. A Pedro lo mataron crucificado de cabeza, sirviéndole a Dios, amándolo. Y luego le dice, sígueme, sígueme, Pedro. Al final Jesús le dice algo bien fuerte, habla de su futuro de Pedro, incluso de su muerte, pero termina con una frase sencilla y muy poderosa, sígueme. Pedro falló, Pedro lo negó, Pedro se equivocó, pero Jesús no lo descartó, Jesús lo incluyó. Lo restaura y luego lo llama otra vez. Otra vez. No sé cuántas veces has fallado o caído, pero Jesús está dispuesto a restaurarte nuevamente, porque dice que 7 veces cae el justo, pero también 7 veces Dios lo levanta. Dios lo levanta. Tu fracaso no cancela tu llamado. Tu pasado no define tu futuro en Cristo. Jesús no solo te perdona, también te vuelve a enviar. Hoy Jesús sigue acercándose a nuestras orillas, sigue preparando mesas a nuestro alrededor, sigue llamándonos por nuestro nombre y sigue haciendo la misma pregunta: ¿me aman? ¿Me aman? No porque no lo sepa, sino que porque Él quiere restaurar tu corazón. Tal vez has fallado, tal vez te has enojado, tal vez has renegado, pero Jesús no ha terminado contigo. Te invita a su mesa, te va a restaurar, te va a dar su gracia y te va a llamar nuevamente y te va a decir, sígueme, sígueme. Así que el día de hoy, no salgas de aquí preguntándote, ¿será que yo soy suficientemente para servir? Mejor sal con una pregunta en mente y en tu corazón y respóndele a Jesús lo que Él te está preguntando. Si te amo, Señor, tú sabes que te amo. Y si la respuesta es así, aunque sea tal vez una respuesta imperfecta con miedo, aunque seas débil, aunque tengas lágrimas en los ojos, solo escucha su voz, apacienta mis ovejas y sígueme. En el nombre de Jesús. Amén. Oremos.